Pues buenos días a todas y todos ustedes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto fue el primer? Hace 9 meses, Carlos, se hizo en este mismo local una reunión de comités de base. Estuvieron alrededor entre 70 y 80 vecinos, ciudadanos, hombres y mujeres de Benito Juárez. ¿Quiénes estuvieron en esa ocasión? La inmensa mayoría. ¿Quiénes, bajen gracias, quiénes vienen por primera ocasión? Bueno, es un buen dato, Bajó un poquito, pero hay un núcleo importante que se mantiene. Eso merece un reconocimiento, porque esta tarea de organización pues, es la más difícil de todas. Suena fácil, pero en la práctica hay muchas variables y es complicada. Igual los comités, si entendí lo que planteó Moisés, hay 5 comités que tienen funcionamiento regular. ¿Es cierto, Moy? 5. Y 9 conté que tienen un funcionamiento no tan estable, que es más intermitente, digamos. Y había además el caso de 2 sectoriales. Bueno, es que el tema organizativo es la clave de Morena. Y antes de dar mis razones, quiero felicitar a los compañeros del Comité Delegacional y los coordinadores distritales, porque llevan mucho tiempo picando piedra y lo han hecho muy bien. Y se nota la organización, el esfuerzo y el buen tino de conducir un proceso de construcción de una organización política en Benito Juárez, lo cual no es nada sencillo, y su perseverancia, que dicen que eso de picar piedra es muy meritorio, es notable. Así que, de sumo, yo sí pido un aplauso para mis compañeros. Bueno, y decía que el trabajo organizativo es difícil, es el más difícil de todos. No hay tarea en una actividad política más complicada que organizar. El tejido social en nuestra ciudad y en el país no es muy participativo. Y detrás de eso está la explicación de 70 años de PRI, que fueron los hacedores de una cultura de paternalismo. El PRI gobernó, y ahora lo estamos volviendo a ver, con la zanahoria en una mano y con el garrote en la otra. Es dar cosas, controlar mediante la dádiva o la concesión, y cuando no le resulta, el palo. A veces a niveles de genocidio, como fue el caso de Tlatelolco en 1968 con el movimiento estudiantil. Entonces se generó una cultura. Un amigo mío peruano que venía ocasionalmente a México me decía que él sentía que, eso ya hace 20 años, que cada mexicano tenía en sus espaldas el monumento a la revolución, del peso del Estado y del partido hegemónico durante tanto tiempo. En todos los rincones de la sociedad tenían control. Entonces se generó en la sociedad un proceso cultural de aceptación del paternalismo. Mucha gente ahora, cuando se le pide su apoyo para Morena, o antes para el PRD, decían: ¿pero qué me das? Pues nada, nada. Lo que estamos proponiendo es transformar a nuestro país en bien de la patria y en bien de las generaciones que vienen. ¿No le parece a usted suficiente? No, de eso no se come. En lo cual tiene razón. De esos ideales, de esas convicciones, de ese horizonte, de esa estrella, de la utopía, no se obtienen ingresos económicos para satisfacer las necesidades diarias de las familias.
Entonces la gente ha dejado de pensar en el plazo mediato, metida en una burbuja de lo inmediato. Y eso no es un caldo de cultivo bueno para la participación. Sin embargo, mucha gente está consciente que se necesita un cambio en México, lo cual es más que evidente, profundo, de verdad. Y la prueba más clara de que hay un segmento social numeroso que tiene la conciencia de que se necesita un cambio, Andrés Manuel tuvo en 2012 casi 16 millones de votos. Eso no es poca cosa, porque fue contra viento y marea, contra corriente. Todos los medios de comunicación frenéticamente en campañas de descalificación de nuestro movimiento. Nunca nada positivo. Del peligro para México a los destructores de la patria. En proyección nacional, el canal de las estrellas en contra nuestra. Años. Y la jerarquía de la iglesia, igual. Con posturas medievales. Y el dinero, los grandes empresarios, orquestando campañas en contra. Y a pesar de eso, 16 millones dijeron, no, va por aquí. Tanto que Peña Nieto, con todo el respaldo de Televisa, que lo hizo imagen de telenovela, dicen por ahí que lo querían incluso casar con Lucerito, y terminó con la tal Angélica. Es decir, es un rollo de telenovela, es la visión de Televisa de lo que es el país. Bueno, a pesar de eso, un sector importante de la sociedad estamos por un cambio. Problema, estamos desorganizados. Y ¿saben qué? Así no la hacemos. No va a haber milagros, ni magia, ni fenómenos naturales que cambien las cosas. O la sociedad mexicana y el pueblo se apropian de su destino o nos van a seguir dando en toda la madre. Porque ellos tienen muchos hilos de poder, no hilos, cables de acero. Son los que tienen las principales empresas, los multimillonarios, las instituciones públicas a su servicio, los partidos políticos a su servicio, incluido el PRD, las secretarías de Estado, los diputados, los senadores, la Suprema Corte, el IFE, el TRIFE, el INE, todo. Aquí. Lo tienen bajo control. Pretenden nominar, que por cierto usa un término ayer este diputado o senador panista Javier Corral, refiriéndose a Televisa, dice pues es que Peña necesita Televisa para adormecer a la sociedad, al pueblo. Entonces el control de los medios de comunicación tiene esa intención de adormecimiento, atarantamiento, confusión, desánimo, frustración, miedo. No, yo no me meto, yo a duras penas vivo para mañana, para el día siguiente. Entonces hay esta situación real, pero hay una parte de la sociedad en todo el país que estamos conscientes de la necesidad de un cambio. Problema, repito, organizarnos. Instrumento de organización de Morena, los comités de base. Colonias, barrios, pueblos, unidades habitacionales. Esos son comités de base territoriales. Y luego comités de base en escuelas, universidades, centros de trabajo, gremios, sindicatos. El comité de base de Morena en la clínica 25 del IMSS, el comité de base de Morena en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el comité de base de Morena en la ESIME, en el Politécnico.
Y en Acacias, en Narvarte, en Moderna, en Nativitas, en Letrán Valle, en San Pedro de los Pinos, en San José Isulco. ¿Para qué el comité? Ya lo decía Moisés. Para informar a la gente de lo que está pasando. O sea, es contrainformación. Para invitar a los muchos simpatizantes de Morena a que nos ayuden a construir nuestra organización, para hacer convocatoria y difusión de las razones, de la historia y de las propuestas de nuestro movimiento, en fin, para difundir instrumentos de propaganda de Morena. Esa tarea es indispensable hacerla en todos los espacios sociales donde se pueda. ¿Qué me decías, Miguel? Un comité municipal. Un comité no, que no le entendí. Un comité de base en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, que siempre nos facilita este local, y gracias al Situar. Sindicato democrático, es decir, los trabajadores tienen voz en esa universidad, cosa que en la mayor parte de los gremios de trabajadores no sucede. Los sindicatos son... ¿Quién ejerció el control de los sindicatos durante tantos años en México? El PRI. ¿Se acuerdan? La CTM, la CNOP, la CNC, todos instrumentos de control corporativo a través de compra de liderazgos y de ciertas ventajas o despensas o gestiones de vivienda o para tener un puesto en el tianguis de la gente. Que por cierto el PRD ha perfeccionado algunas de esas tácticas. Ya no es gente organizada, consciente como ustedes, sino clientes políticos, gentes que respaldan a un líder porque les da, no están por convicción, por un cambio. Y ese problema lo tenemos en Morena, lo tenemos en Morena, para que también todos estemos bien alertas. Esa cultura nefasta que heredó el PRD del PRI también pasa por canales subterráneos, y a veces no tan subterráneos, a Morena. Bueno, pues esa es la importancia de estar organizados. Ustedes tienen en sus manos el destino de Benito Juárez. Miren, es que en México se necesita, a lo mejor algunos o algunos de ustedes no están de acuerdo, y lo cual se puede expresar. México necesita un partido de izquierda. Entiendo por izquierda un proyecto, o sea, una visión del pasado, del presente y del futuro. Decía Nelson Mandela, y esta noción la ha recuperado Andrés Manuel, creer en una causa que tiene programa, que tiene memoria, que tiene ideales, que tiene propuestas de transformación al servicio del país y del pueblo, no de una minoría, con políticas, con propuestas que apunten en esa dirección. O sea, ser de izquierda implica una memoria, una propuesta y una utopía de transformación al servicio de la gente, involucrados todos mental y afectivamente con la justicia y la equidad, no la que pregona la iglesia, la terrenal, no la metafísica. Justicia aquí y ahora para todos, igualdad aquí y ahora para todos, equidad aquí y ahora para todos. Esa es la izquierda. Y todo el pasado de luchas históricas de los pueblos en el planeta por lograr este reino de la justicia aquí, no allá.
La derecha es lo contrario de eso. Fui muy esquemático, perdonen ustedes, pero por ahí va. México necesita un partido que enarbole estos valores a los que estoy haciendo referencia. No hay. El PRD ya no es. El PRD ya abandonó los principios y el proyecto. La utopía le echó al bote de la basura y la cambió por los cargos de los dirigentes. Dice Andrés Manuel, ahora se sienten como virreyes y hasta cambian su manera de caminar. Se sienten muy importantes y son muy pendejos. Es muy indigno lo que hacen. Y sueñan con ser diputados y como ya pasaron 3 años, ahora senadores y luego a la Asamblea Legislativa como rueda de la fortuna de burócratas, conservadores y corruptos. Entonces eso no es izquierda, eso no es izquierda. Ya se sumaron al Pacto por México, que fue el instrumento, fíjense el PRI. Vamos a generar, a diseñar un instrumento político que nos permita darle continuidad a las políticas públicas que han servido a una minoría. Inventaron el Pacto por México. PRI, PAN, que es peor que el PRI, si es que puede alguien ser peor que el PRI, y PRD. Y el PRD en el cabús, que por cierto busqué en el diccionario lo de cabús, no existía, o el diccionario que yo tengo es muy atrasado, pero es el vagón que va hasta atrás del... Así el PRD, de cabús de Peña Nieto. Eso es la sepultura que ya tiene, algunos pensamos años, pero ya fue clarísimo. El PRD está en otra cosa. Entonces, la izquierda, la APO de Oaxaca es izquierda, sí. La CENTE de los profes es izquierda, sí. Los mineros de Cananea que están luchando por sus derechos laborales forman parte de una lucha de izquierda, sí. Los de la minera San Javier en San Luis Potosí, esta comunidad agredida por las inversiones de la extracción del oro que contaminan los mantos freáticos y destruyen comunidades, es parte de nuestra lucha, sí. Pero ¿quién tiene un planteamiento nacional? Un proyecto nacional, no gremial, como los profesores, que es muy meritorio, pero ellos actúan organizadamente como maestros para atender su problemática y la problemática de la educación. Necesitamos un instrumento de lucha, un instrumento político de alcance nacional que además participe electoralmente. Y muchos dicen, pero ¿por qué vamos a participar electoralmente si ya sabemos que va a haber fraude? Esa es una duda recurrente. Ya sabemos que va a haber fraude. ¿Va a haber fraude en 2015 y en 2018? Sí, va a haber fraude. Para eso son las instituciones del Estado, para hacer fraudes. Les dan cremita porque invitan a gente de universidades extranjeras, pero son para eso. Es una máscara. Es para garantizar la reproducción del mismo sistema, con una apariencia democrática. También en eso tiene razón Andrés Manuel. En México no ha habido democracia nunca. Nunca. No hay cultura democrática en nuestro país. Y esto va tanto para las fuerzas que han venido dominando como para la izquierda. Entonces va a haber fraude. Eso significa que no debemos participar electoralmente. Es una pregunta para que también en las mesas que van a tener lo valoren. Algunos pensamos que sí, solo y en tanto tengamos una fuerza social organizada capaz de impedir la consumación de un fraude, cosa que no tuvimos ni en 2006 ni en 2012. Y en 2006, si se acuerdan, en parte por responsabilidad de Cuauhtémoc Cárdenas,
del ZLN y en particular de Marcos, y de esta mujer Patricia Mercado, que le dieron registro, sacó 1 millón de votos para contrarrestar a la candidatura de López Obrador. Y lo van a intentar otra vez. Divide y vencerás. Pero si Morena tiene una fuerza social sólida, tenemos posibilidad de impedir el fraude. ¿Qué es eso? Organización. Y quizá un frente amplio en México hace falta, con los movimientos sociales y con los grupos que desarrollan luchas reivindicativas. Juntémonos con la CENTE y con la APO y con los zapatistas y con los que están dando la lucha contra las mineras y con los electricistas y con los sindicatos universitarios en un frente. Juntémonos. En la izquierda también hay una tendencia cultural a la división, históricamente. Incluso hay grupos que son 3, nada más 3 miembros de izquierda, y tienen problemas para dividirse entre 2. Había de esos. Bueno, por ahí va el asunto. La situación del país, ¿cómo ven? Hicieron en año 3 meses lo que en 2 sexenios el PAN quiso, pero no pudo. Metieron reforma laboral, educativa, fiscal y energética, y añádanle telecomunicaciones y añádanle la reforma política, la reforma electoral. ¿Cuál? Sí, sí, parte de toda la parte financiera sectaria, todas lesivas. Ya sabemos, la laboral en menoscabo de los derechos y las conquistas históricas de los trabajadores, la educativa contra los maestros democráticos y contra los maestros en general, y sobre todo con la noción de pavimentar el camino a la privatización de la enseñanza pública y quitar la gratuidad y el carácter laico. Acuérdense que detrás de toda esta embestida a favor de un cambio en la educación está esta organización que se llama Mexicanos Primero, que es de Televisa, y que están ya incidiendo en contenidos y en metodología de la enseñanza y en organización escolar. O sea, Televisa, imagínense Televisa con sus altos valores filosóficos e históricos educando a los niños. Por ahí va, porque ahora se otorga lo que llaman la autonomía de la escuela, que va a implicar que los padres de familia paguen la infraestructura de las escuelas y el mantenimiento y las instalaciones hidráulicas y eléctricas y los pizarrones y los bancos y la gratuidad. Adiós, no hay dinero en México para eso. Sí hay 25,000 millones de pesos para pagar intereses a los bancos por el FOBAPRO, eso sí hay. Pero escuelas dignas, pues que las paguen los padres. Son las nociones Televisa, que Peña Nieto tiene embarradotas. Peña Nieto es un tipo de absoluta derecha. Es bien pirurris ser presidente de México. Entonces, reformas, la fiscal igual, impuestos, lo de la frontera norte es gravísimo, subieron del 10 al 16% el IVA, y la energética pues es el atropello. Se decía que el FOBAPRO era la acción más traidora contra el pueblo mexicano. La energética borra todo lo demás. Es la entrega del petróleo, que es un recurso natural estratégico, y efectivamente fíjense ustedes que el petróleo era el recurso para la palanca del desarrollo que se menciona. A Pemex le cuesta $10 un barril de petróleo, es el costo de producción, y se vende casi en $100 el barril.
por la exportación de petróleo crudo, México tiene un ingreso de $100 millones diarios. 1.300 millones de pesos diarios entran a México por exportación de petróleo crudo. El mejor negocio, decía Rockefeller, un magnate norteamericano, es el petróleo. Y el segundo mejor negocio del mundo, el petróleo mal administrado. Pemex tiene ingresos altísimos, altísimos. Es una empresa altamente productiva. Lo que pasa es que el 70% de sus ingresos se los quita el fisco. 70%. Seguramente la Shell y la British Petroleum y la ExxonMobil van a aceptar que el fisco de México les quite el 70%. ¿Cuál es lo que van a aceptar? Porque son empresas filantrópicas. Bueno, entonces le dejan a Pemex una parte que impide el mantenimiento, la renovación tecnológica, la construcción de refinerías, la investigación para la exploración, pues sí. Y dicen, no sirve Pemex. Ya dijeron lo mismo, el ejido no sirve. Y Salinas modifica la Constitución para permitir la venta de la tierra ejidal a particulares, es decir, el regreso al porfirismo. Y luego quitan del artículo 3º la gratuidad y la laicidad, la van quitando. Y el artículo 27, también el 28, van para atrás. Las mejores conquistas del pueblo mexicano que están plasmadas en la Constitución están en reversa. Es gravísimo, gravísimo lo que está pasando. Porque la Constitución, como se le quiera ver, con todo lo parchada que estaba, era un pacto social que viene de una revolución que costó 1 millón de vidas. Que no triunfaron las fuerzas populares, no, porque los ejércitos campesinos fueron derrotados militarmente, pero en los que triunfaron había un segmento de izquierda, genéricamente el carrancismo, había un segmento de izquierda que llegó a la presidencia de la República con Lázaro Cárdenas. Acuérdense, proyecto, reparto agrario, expropiación petrolera, masificación de la educación, normales rurales, Instituto Politécnico Nacional, ferrocarriles. Era otro proyecto, no era la entrega del país a particulares. Luego Cárdenas cometió un error gravísimo, designó a Manuel Ávila Camacho como su sucesor, un hombre conservador, e hizo de lado al que debió haber sido presidente, Francisco José Mújica, que por cierto ayer les cuento, no me voy a tardar ya mucho, Miguel Ángel, pero me platicaron ayer, un grupo de compañeros de Gustavo Amadero tiene un comité que se llama Francisco José Mújica, y fueron ayer al lote de los constitucionalistas del 17, en donde están sus restos, y resulta que me hablaron para comentar qué hacían, porque están las tumbas destruidas, las placas arrancadas, el viejo Carranza infame, lleno de telarañas, basura por todos lados. Fíjense, y al lado del lote de los constitucionalistas está el lote de artistas. Todo podado, limpio, flores, o sea, es Televisa versus la Constitución de México. Y que tomaron fotos, de veras, les vale madre la Constitución a estos. Como si fuera la ocurrencia de algún loco que hizo esos textos. No entienden, estoy seguro que no entienden, que esa letra es la historia de este país. Y que está lo más profundo de México allí, el derecho a la educación, el derecho de la nación a ser la propietaria del subsuelo, el derecho de huelga,
Les queda por ahí un artículo que es el 39 constitucional, que es el derecho del pueblo a darse la forma de gobierno, tratando de ver cómo quitan ese artículo. Y ponen ahí el 39 va a ser un signo de pesos nada más, o un billete, $1. Es gravísimo lo que está pasando. Y no hay partido de izquierda para enfrentar esa situación y abrirle camino a un proyecto distinto. Esa es la responsabilidad de Morena. Esa es la responsabilidad de Morena. De ese tamaño es. Yo estoy seguro en que no es equivocada la visión de que Morena es la continuidad de las luchas históricas del pueblo mexicano. Ahora nos tocó a nosotros, al principio del siglo XXI, pero ya fue la lucha de independencia, ya fue la época de los liberales de la segunda mitad del siglo XIX, hicieron conquistas extraordinarias, a mi entender las mejores en 2 siglos de historia. Lo logrado por los liberales, por Juárez y el grupo de liberales, es extraordinario, porque la revolución tuvo momentos luminosos, pero terminó no bien, aunque dejó su huella la lucha popular en la revolución, en la Constitución del 17. Y estos quieren anular la Constitución del 17, ya la anularon. La Carta Magna que hay ahora es una porquería, es un bodrio. Eso tendrá que plantear Morena más adelante. Se necesita en México un Congreso Constituyente, se necesita una nueva Constitución. Pero para eso le falta. Tenemos una gran responsabilidad de continuidad de la lucha de Morelos y de Juárez y de los Flores Magón y de Zapata y de Villa y de Cárdenas y de los estudiantes del 68 y de los ferrocarrileros del 59 y de los electricistas de hace unos meses. La continuidad de este proceso nos toca a nosotros. Y tenemos que estar organizados para eso. De manera que el comité de base de los que ustedes forman parte, y por cierto, de veras han trabajado bien en Benito Juárez, no es una delegación fácil, ustedes lo saben muy bien, es que formemos en las colonias grupos organizados que informen, que desarrollen información política, que promuevan, que convoquen, para irnos aclarando y hacer la fuerza social capaz de, por la vía electoral, ir avanzando. Y la fuerza capaz, junto con otros movimientos y grupos en lucha, de sumar fuerzas para detener la barbarie y la decadencia en que ha sumido al país estos que gobiernan. Un objetivo central del neoliberalismo es constituir grupos económicos compactos, cerrados, para dominar los países. Antes en México el gobierno, el Estado tenían una independencia relativa frente a la clase capitalista. El papá de Azcárraga decía: yo soy soldado del PRI, y le echaba incienso al presidente en turno. Ahora no es así. Ahora los que mandan son los billetudos. Slim y Azcárraga y Alberto Valleres y Salinas Pliego y Roberto Hernández y Lorenzo Serville, ese grupo son los que mandan. Se sienten los amos de México, dice López Obrador. Los partidos son empleados, franquicias de ese grupo, de esa oligarquía. Y se dice oligarquía porque ahora suman al poder económico el poder político, lo vertebran. Entonces ellos mandan, y a ellos les ha ido muy bien con 31 años de neoliberalismo. Ese recetario económico que aprendió Salinas y Zedillo y Aspe y Carstens y Guillermo Ortiz, lo aprendieron en universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Aspe es egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí se fragó toda esta teoría
el guisado económico para crear las oligarquías y someter a los pueblos con la hegemonía de Estados Unidos. El neoliberalismo es un proyecto, es un modelo del capitalismo, el más cruel que ha habido en la historia, porque es depredador, decía Moisés hace un momento, usaba ese término, es un modelo económico depredador. Es que nos da de 2000 a 2010, en 10 años, se extrajo más oro, plata y cobre que en los 300 años de la colonia. ¿Quién hizo esa magnífica obra de depredación? Empresas mineras canadienses y chinas, con concesiones hasta de 50 años para explotar a cielo abierto oro, plata y cobre. Hay concesiones de casi 30 millones de hectáreas. Es la entrega de México. Es petróleo, gas, electricidad, oro, plata y cobre a empresas extranjeras. ¿Qué tienen en la cabeza estos miserables? Pues mantener ese grupito de multimillonarios de la revista Forbes, entre ellos el segundo hombre más rico del mundo. No se nos olvide que Slim hizo su fortuna porque Carlos Salinas le dio Telmex. Y ahora es el segundo hombre más rico del mundo. Y algunos sueñan que fuera presidente. ¿Se imaginan los negocios? México, sociedad anónima. En la época del porfirismo eran las haciendas, ahora es la sociedad anónima. Está el modelo haciendo añicos al país. Quizás sea la decadencia más grave de la historia nacional. Creo que ya estoy exagerando. Bueno, fíjense el papel de Morena, porque tendrán todo, pero hay cosas que no tienen el respaldo del pueblo y no lo pueden tener. Pueden confundir y hasta comprar votos con un plato de lentejas, porque mucha gente vendió por 500 pesos su voto dio su voto a Peña Nieto, por 500 por una tarjetita de Soriana. Tal es la necesidad de la gente, que estos explotan esa pobreza que ellos generan para luego cobrarla en votos a su favor. Entonces así está el panorama, es indignante. Y también nos cuestiona que mucha gente no se dé cuenta de que le están engañando, que están pregonando la mentira como valor, no como mentira. Se cree en la tesis esa de Goebbels, el propagandista de Hitler, de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Tú y dale, que vamos bien. Las privatizaciones son excelentes para el pueblo mexicano. Ya privatizaron todo. Bancos, minas, industria minero-metalúrgica, ingenios azucareros, carreteras, puertos, líneas aéreas. Eso de Mexicana de Aviación no tiene abuela, porque el señorito Pedro Aspe, ese que estudió en el MIT, quiere su línea aérea, y Miguel Alemán quiere su línea aérea, y se inventaron Volaris de Interjet para quebrar a Mexicana, que llevaba 95 años con la bandera de México en el cielo. Una empresa con una historia extraordinaria, para que los señoritos tengan su línea aérea, papá, y Mexicana, pum, vale. Pues le quitaron todas las rutas, pues cómo no iba a quebrar. Y el que pusieron en Mexicana, el que compró Mexicana, porque participó en el fraude electoral a López Obrador en 2006, Gastón Azcárraga. No anda ahora
tránsfuga porque los fraudes que cometió. Y además, Calderón, Felipito, tiene el 60% de las acciones de Aeroméxico. O sea, es el servicio público como negocio. Ya terminé. O nos organizamos o nos lleva pifas. Y tenemos la razón, tenemos la mejor memoria. Peña Nieto, cuando anuncia la expropiación, no, la privatización tiene atrás a Lázaro Cárdenas. O sea, no tienen abuela. Es el mundo de la esquizofrenia. O sea, le están dando el petróleo de México a las nietas de las empresas que Cárdenas expropió. El Águila Petroleum Company, su nieta es British Petroleum, y Huasteca Petroleum Company es ahora ExxonMobil y Chevron. O sea, les está regresando el principal recurso natural de los mexicanos a esas pinches empresas. Bueno, miren, si hablar de depredación es poca cosa, no sé, a pesar de que el lenguaje, el español es riquísimo en adjetivos calificativos, yo no le hallo. No encuentro la manera de describir esta bajeza con la que se está gobernando a México, como si fuera una empresa, peor que una hacienda, para que un puñado de gentes se queden con la riqueza. ¿Vieron ustedes el dato que salió hace poco? Los 10 mexicanos más ricos, su riqueza es igual a la del resto del pueblo mexicano. Es el océano Pacífico al triple de desigualdad. En nuestras manos tenemos, por tener la razón, tener la mejor propuesta, tener un dirigente que a pesar de sus contradicciones es el mejor, Andrés Manuel. Tenemos pasado, tenemos presente, tenemos futuro, tenemos propuesta, pero necesitamos organizarnos. Ahí está el reto y el instrumento de organización, los comités de base, y yo hasta ahí llegué y vamos a seguirle. Gracias.